Hola gente, bueno, vamos a hacer la corrección de la clase virtual 24. Yo sé que muchos ya lo entendieron bien, pero por si alguno todavía no termina de entenderlo, es muy importante que esto lo entendamos bien, porque después vamos a estar trabajando permanentemente con ángulos, con arcos en radianes, entonces es muy importante que sepamos de qué se trata. Recordemos que la longitud de una circunferencia se calcula siendo 2 por pi por radio. Esto, recuerden que significa que el radio entra 2pi veces en la circunferencia. Y por lo tanto, si el radio entra 2pi veces en la circunferencia, el radián también. O sea que cuando yo quiero medir una circunferencia en radianes, voy a decir que toda circunferencia en radianes mide 2pi. ¿Por qué? Porque el radián, que es la unidad de medida, que es el arco que mide lo mismo que el radio, entra 2pi veces en la circunferencia, aproximadamente 6,28 radianes. Nosotros vamos a trabajar normalmente con la expresión exacta, que es 2pi, no con 6,28. Cuando decimos 2pi, ya se sobreentiende que son 2pi radianes. Recuerden que pi siempre es 3,14. Lo que pasa es que al ángulo de 360 grados le corresponde un arco que es toda la circunferencia. Por lo tanto, el arco que le corresponde a 360 grados es un arco de 2pi radianes. Un ángulo de 180 claramente va a ser un ángulo de pi radianes. ¿Qué significa eso? Pi sabemos que es 3,14, pero toda media circunferencia en radianes mide pi. El radián entra 3,14 veces aproximadamente en media circunferencia. Obviamente 90, no hace falta hacer muchos cálculos para darnos cuenta que es pi sobre 2. Y 45, que es la mitad de 90, obviamente es pi sobre 4. Yo acá les hice bosquejitos de circunferencias como para que nos demos cuenta que lo podemos hacer pensando en fracciones de circunferencia. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados es la sexta parte de un ángulo de 180. Por lo tanto, es la sexta parte, este arco, es la sexta parte de todo este. Luego, este arco es pi sobre 6. 60 serían dos de estas divisiones, o sea, sería 2 sextos de pi, o pi sobre 3, obviamente. 120, pi sobre 3. 120 va a ser 4 sextos de pi, o sea, 2 tercios de pi. 150 va a ser 5 sextos de pi. O sea, si yo a pi, que es el arco de media circunferencia, lo divido en 6 partes y tomo 5, acá voy a tener el arco de 5 sextos de pi, que es el que corresponde a un ángulo de 150 grados. El de 210, pi lo voy a dividir en 6 partes, pero cuando tomo 6 estoy en pi. Tengo que nuevamente dividir en 6 partes la otra media circunferencia y acá voy a tener 7 sextos de pi. Si seguimos avanzando, acá voy a tener 8 sextos de pi. Obviamente cuando se puede simplificar, lo simplificamos, ¿no? Esto sería 4 tercios de pi. Acá vamos a tener 9 sextos de pi, o sea, 3 medios de pi. 3 medios de pi. Si a pi lo dividimos en 6 partes, nuevamente lo dividimos en 6 partes, tenemos que tomar 9 de esas partes para estar en un ángulo de 270. El de 300 sería 10 sextos de pi, o sea, 5 tercios. Lo mismo, 5 tercios de pi. Y el de 330, siguiendo con la misma lógica, sería 11 sextos de pi. Por supuesto que siempre tenemos la opción, en cualquiera de estos casos, de hacer el planteo de proporcionalidad directa.
teniendo en cuenta que siempre la relación base va a ser esta. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, si a 180 grados le corresponde un arco de pi radianes, no sé, por ejemplo, a 120 grados le va a corresponder un arco de x radianes. Luego, x por 180 es igual, grados, es igual a 120 por pi, y por lo tanto el arco que le corresponde a 120 va a ser 120 grados por pi radianes sobre 180 radianes. Fíjense que, perdón, 180 grados. Grados con grados se simplifica, el resultado me va a dar en radianes. Si nosotros hacemos 120 dividido 180, nos da 2/3 y después por pi. O sea, siempre tenemos la opción de hacer una proporcionalidad directa para poder completar. Y también lo podemos pensar como fracciones de pi. En este caso yo puse las dos opciones. En algún curso les di solamente 5 radianes y en otras 5 pi. Pero está bueno que veamos la diferencia. Claramente no es lo mismo tener 5 pi que tener 5. 5 pi tendría 5 veces media circunferencia, ¿sí? Y como yo sé que media circunferencia mide 180 grados, y eso lo multiplico por 5, me va a dar un ángulo de 900 grados. Fíjense que 180 grados por 5 me da 900. Bueno, para todos estos cálculos vamos a necesitar hacer la proporcionalidad directa. Siempre pensemos, estos son 5 pi radianes, son 900 grados, y estos son 5 radianes. Entonces, si yo tengo en cuenta la circunferencia, y sé que en toda la circunferencia el radián entra 6,28 veces aproximadamente, 5 va a tener que ser un ángulo de menos de 360 grados, pero que va a ser un ángulo del cuarto cuadrante. Esta referencia la tenemos que tener presente para no poner, mínimamente no poner disparates. Y bueno, ¿y qué planteo hacemos? Y si a pi radianes le corresponden 180 grados, a 5 radianes le van a corresponder x grados. Por supuesto, esta x va a ser 5 por 180 grados dividido pi. Como pi y 5 son radianes, el resultado me da en grados. Y cuando hacemos esta cuenta, nos da un ángulo de 286 grados, 28 minutos. Bueno, minutos. Bueno, a un ángulo de 2 radianes, pensemos que si el radián mide lo mismo que el radio, yo tengo un radio acá, si tengo 2 radianes, va a ser un ángulo que va a estar en el segundo cuadrante. Entonces, fíjense, si yo digo, para hacer este cálculo, ¿no? Pi sobre 180, o sea, a un arco de pi radianes le corresponde un ángulo de 180 grados, a un ángulo de 2 radianes le va a corresponder un arco X, un ángulo X. Ese ángulo es 2 por 180 grados dividido pi, radianes. Radián con radián se simplifica, el resultado nos da en grados, que en este caso son 114 grados, 35 minutos. También tiene segundos, pero bueno, los vamos a despreciar. Bueno, y haciendo razonamientos, planteos similares, vamos a calcular cuál es el ángulo que corresponde a 3,5. Fíjense que si a 180 grados le corresponde un arco de 3,14, el de 3,5 radianes, el de 3,5 radianes va a ser un poquito más grande que 180. Y efectivamente, cuando hacemos el planteo, nos da de 200 grados 32 minutos. El de 2,5 nos va a dar un ángulo de 143 grados 14 minutos. El de 7 radianes, obviamente va a ser un ángulo mayor a 360. Y en este caso nos da un ángulo de 401 grados, ¿no? 4 minutos. Y el 5 cuartos de pi, bueno, acá era 114, creo, ¿no? Era 2 por 180, era el de 12.
114 grados. Y acá pensemos en 5 cuartos de pi. O sea, lo podemos pensar como fracción de pi. Yo sé que cada cuarto de pi son 45. Cada cuarto de pi son 45 grados. Entonces, si yo tengo 5 cuartos, a 180 le sumo 45 y esto me da un ángulo de 225 grados. Siempre vamos a tener la opción de hacer un planteo de proporcionalidad directa, pero es muy importante que tratemos de interactuar con todo el concepto, de ir pensando en las fracciones de pi. Acuérdense que pi es media circunferencia, esa media circunferencia que tiene un ángulo de 180 grados, le corresponde un arco que en radianes mide pi. Tratemos de ir como internalizando este concepto lo más posible para que después nos resulte algo familiar. Bueno, gente, les mando un beso grande a todos y por hoy terminamos. Bien, besos.